Muy buenas tardes, o sea, buenos días, perdón, a todos y a todas, especialmente a los colegas que están acá presentes, pero a todos los asistentes. Quisiera hacer una mención antes de comenzar a intentar responder esta pregunta. Una que yo creo que es importante, el momento, los tiempos en que estamos discutiendo esto no es menor, la contingencia, Guillermo ya lo mencionó, y la relevancia del colegio en ese proceso. Pero yo creo que también es importante mencionar en cada espacio público cómo la emergencia de este actor docente o la fuerza de la movilización prolongada también ha tenido sus consecuencias, y es importante en este espacio también mencionar a los 33 colegas que han sido despedidos de la comuna de Renca, y cómo eso es absolutamente contradictorio con todos estos afanes de centros de estudio, movimientos, campañas, organizaciones gremiales, por precisamente restablecer el rol docente. Más allá de entrar en precisiones sobre ese proceso, yo creo que es necesario mencionarlo aquí, en tanto estamos hablando de docentes y docentes movilizados. Eso como primer punto. Segundo, también mencionar el rol y la relevancia de estar aquí. Yo vengo del liceo, recién del Consejo de Lastarria. También un saludo a todos los colegas que hoy día pueden estar, pero también a los colegas que están hoy día con 40 alumnos en sala, con 400 alumnos transitando durante la semana o más, dependiendo de su carga horaria, porque ellos somos, digámoslo así, quienes tenemos que estar hablando cada vez más de esto desde cada espacio que podamos. Así que un reconocimiento y una mención para empezar esta exposición. La intención de la exposición se va a concentrar en tres momentos. El primero, cuando hablamos de reforma, ¿de qué estamos hablando? Porque yo creo que no es solo el tema de carrera, y yo creo que hay que situar ahí esa situación y cómo este vínculo entre reforma y actor, que en el fondo la pregunta que nos convoca en esta mesa, cómo se relacionan actores sociales, participación ciudadana con la reforma. Y un segundo momento, adentrarme un poco más en el tema coyuntural de carrera docente, de cómo eso ha sido, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la campaña por una nueva educación a dignificar la carrera docente, un hito muy relevante en el corto tiempo sobre esa relación. Y finalmente un pequeño diagnóstico o líneas sobre lo que está pasando, lo que va a pasar o lo que desde la campaña hemos mencionado. La campaña es un espacio donde se encuentran académicos y docentes de aula o docentes que trabajamos en escuela, y lo que busca un poco fue posicionar ciertos elementos críticos al desarrollo de la coyuntura de carrera profesional docente desde una mirada transformadora de la instalación de conceptos de nueva educación. ¿Ya? En ese contexto creo relevante empezar por aquí. Ciertas definiciones iniciales. Aquí el mal del profesor que mira hacia la pizarra y no hacia esta tecnología que tenemos. Primero, es importante hacer cierto contexto. Cuando hablamos de reforma y contrarreforma, ¿de qué tipo de reforma estamos hablando? O sea, yo creo que lo número uno es entender, y yo creo que no hay que tenerle temor al lenguaje ahí, entender que hay un proceso mundial de reforma que tiene que ver con la instalación de un ideario educativo vinculado al proceso de neoliberalización de la economía. Y ahí hay una modificación de lo que se entiende por escuela, esta introducción del estándar como criterio de evaluación, la instalación también de, en el fondo, la descentralización, el abandono de proyectos nacionales muchas veces en el sentido nacional, o sea, perdón, en el sentido escolar, no es menor. Estamos hablando en los últimos 25 años de al menos 122 nuevas reformas de ley de educación en el mundo, reformas, contrarreformas, ajustes, etcétera, etcétera. Y en América Latina en particular, a lo menos de 25 desde los 90 hacia adelante. Es decir, es un proceso fuerte, no es menor. Yo creo que hay una transición ahí histórica de qué se entiende por escuela y qué se entiende por sistema educativo, no solo en Chile. Chile en algún minuto fue y es un paradigma para esos procesos. Sin embargo, hay que ponerlo en contexto, y eso también modifica las identidades, los quehaceres y la construcción, reconstrucción, identidad del actor docente. En ese contexto no es menor relevar tres puntos. El primero es que este proceso instala básicamente un concepto que yo comparto particularmente mucho y que hemos compartido desde la campaña, que es este debate entre el profesionalismo, el rol de la pedagogía y un poco aquí estas reformas que traen lo que conceptualmente podemos llamar una despedagogización. ¿Y qué podríamos llamar a eso? Básicamente, en el fondo, transformar el rol docente y ir transformándolo o consolidando la idea de técnico, digamos así. Esto es un consenso en general, y básicamente el artículo 46G de la LGE creo que es como una consolidación de aquello. Eso viene ocurriendo hace mucho tiempo en la escuela, los procesos de habilitación a personas que no tienen la profesión docente son comunes en nuestra escuela. Y ahí la pregunta sería, más allá de que no existan la suficiente oferta para cubrir los cupos,
cuál es la responsabilidad colectiva en que eso esté sucediendo y cuál también es el concepto de docente que está detrás de eso. O sea, en el fondo, un concepto de docente que voy a profundizar un poco más adelante, y por eso es clave el tema de pedagogización, despedagogización, que tiene que ver básicamente con esta distinción entre el que maneja el conocimiento y el que es pedagogo. Yo creo que eso es clave poner el debate en cuanto a identidad. Un segundo, cómo esta avalancha de reforma estructura el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la reforma? Y yo creo que precisamente lo que ha pasado en Chile en los últimos años, en la década del 2001 hacia adelante, es precisamente una emergencia social de ir poniendo elementos a este problema. O sea, en el fondo, la crisis de la educación, que ya es casi moda hablar de aquello, ha ido estructurando un problema que a veces, tanto en el fondo líderes políticos o nosotros mismos como actores sociales, no tenemos bien claro cuál es. Entonces nos mezclamos entre si es solo un problema reivindicativo laboral, o es solo un problema pedagógico académico, o es un problema que tiene otras dimensiones. Así voy a la rápida, en este dinamismo de Facebook, muchas veces salen demasiadas cosas, pero una cosa interesante que salía por ahí era como, primero parece que nos dimos cuenta que el problema era la escuela, entonces vamos a reformar la escuela. Después nos dimos cuenta que era el currículum, entonces vamos a hacer una reforma del currículum. Pero después nos dimos cuenta que en verdad tenía que ver con la gestión de los directores. Entonces vamos a una ley 20.501 con alto peso al desarrollo gerencialista de los directores. Y ahora parece que nos estamos dando cuenta que es el problema de los profesores. Entonces, en la situación es que es difícil de agarrar, porque al parecer es un poquito de integral sistémico y hay demasiados elementos después. Y yo creo que el tercer punto es que esta panorámica nos sitúa en que esto parece que es un problema un poco urgente. O sea, y eso yo creo que genera, en el buen sentido de la palabra, un poco de histeria colectiva, y ahí empezamos a hablar de que la educación, el Superman y todas esas cosas. O sea, tenemos opinantes de educación que, para bien o para mal, van a hablar de que la delincuencia, tenemos delincuencia garantizada. Mario Weissbrot hace unos días sacó una carta en el Mercurio, si no me equivoco. Ahora aquí tenemos delincuencia garantizada hasta 2025. Fantástico. Y educación. Entonces, bueno, hay angustia en ese sentido. Pero la angustia de los actores la tenemos que transformar en urgencia. O sea, no en angustia catártica, sino que en urgencia. Y en el fondo también en ir apoderándose de ciertas palabras y para ir construyéndose como actores. Y aquí yo creo que la clave, y sin ánimo de reemplazar a nadie, un poco a la academia, es el tema de la definición pedagógica y la identidad docente. Entonces, básicamente, ya lo he mencionado, estos procesos introducen procesos de organización y racionalización neoliberal a la escuela como centro y, me llamo a mí terciaria, así que miro hacia acá, reducción de la acción pedagógica a la acción técnica para la enseñanza, o sea, un foco preciso. Entonces, en ese contexto, para reubicar los actores desde distintos lados, yo creo que aquí no tiene que ver con el espacio orgánico específico. Yo soy colegiado hace mucho tiempo, fui dirigente en la comuna de Ñuñoa. Actualmente, y eso voy a conversar después con la gente del CEA, no soy dirigente en Providencia, que salía en la página web ahí, pero he tenido un rol desde el colegio y también desde otros espacios. Hay bastante dinamismo en esa relación. Entonces, hay una definición que hemos buscado varios en cómo ir definiendo este trabajo docente para ir construyendo este actor, en el sentido de poder intervenir en la política. Entonces, aquí robo algunas frases del académico de la Universidad de Chile, Rodrigo Cornejo, que básicamente hay una definición clave, y de Olivia Martínez también, académica argentina, lo ha dicho muchas veces. El trabajo docente tiene una distinción precisa a nivel profesional que tiene que ver, básicamente, aquí voy a mencionar dos y voy a agregar un tercer punto, que es un oficio más bien inmaterial, eso es clave, pero también tiene un desarrollo afectivo que bueno, Amanda lo mencionó al principio, muy fuerte. O sea, tiene que ver con este tema del vínculo como central. La relación cotidiana con el estudiante es algo que es invisible muchas veces y probablemente no tiene que ver con una regulación legal, sino que tiene que ver con una consideración en la definición de actor. Entonces, tres elementos clave. Uno, en el fondo, el trabajo docente nace y se desarrolla desde intercambios emocionales y vinculares. El trabajo docente se articula a través de propósitos morales sociales, o sea, hay un rol entre el sujeto del estudiante y nosotros, que hay un vínculo afectivo, social, pero también hay un propósito social con la escuela y con los docentes. Y a la vez también, por supuesto, responde esas condiciones, o sea, perdón, asumir esta definición implica mirar las condiciones de trabajo. Yo creo que ese es un tránsito bien interesante, porque
compartiendo la idea de la organización sindical y la definición de asalariado, yo comparto absolutamente esa definición, es interesante cuál es el apellido le ponemos a eso. Y en ese sentido yo creo que aquí es clave que el docente tiene ciertas particularidades distintivas que son muy relevantes para definirlo como actor. O sea, en el fondo no solo como ente, sino que como sujeto que puede intervenir en los procesos. Y ahí es clave el propósito moral social, es clave el propósito emocional, y yo creo que hay un tercero que también a veces se abandona yo creo, en el debate, que es esta idea de la capacidad de generar y de construir y de vivir la generación de conocimiento pedagógico o conocimiento escolar, los tránsitos entre la disciplina académica y lo que enseñamos en aula. Eso yo no sé quién más que un profesor lo hace bien, más o menos mal, lo podemos discutir mucho, pero el tránsito, antiguamente en transposición didáctica, pero mucho más que eso, solo hace un docente. Entonces hay elementos absolutamente distintivos que tienen que ver con el quehacer pedagógico. Entonces, en este primer momento es un poco definir aquí reformas, está complejo esto, es un poco hostigante también. Pregúntenle a los profesores de tercero y cuarto medio, ¿qué programa de estudio usan hoy? No hay respuesta. Porque hace un rato largo el Ministerio abandonó esa posibilidad, guarda un poquito de información de qué va a hacer, qué no va a hacer con los tercero y cuarto, y la cosa es que llega diciembre o marzo el proceso de planificación, angustia plena, porque uno no sabe cuál de todos los documentos tomar. Entonces, en esa urgencia por la solución, parece que el actor queda un poco abandonado. Pero los actores y los sujetos nos movemos, y esa es la diferencia, no estamos estáticos en su desarrollo. Entonces, yo quiero aprovechar la coyuntura de la carrera docente para expresar un poco qué se ha leído y qué ideas, desde mi punto de vista, y esto se ha instalado en todo el gremio, se han como puesto con mayor relevancia. Entonces, mirando la carrera docente desde una perspectiva de que la carrera docente define lo que es trabajo docente, o lo que vamos a entender por condiciones para que se desarrolle la profesión docente. Entonces, no es algo, no es compartimentable, digamos. No es como un sueldo mayor, bueno, por allá un desarrollo profesional con evaluaciones, bueno, ahí podemos ser más o menos, me dicen las colegas. Pero básicamente no es compartimentable porque es sistémico. Y eso es lo interesante también y lo necesario de la carrera, que en el fondo es una modificación sistémica, necesaria, ultra necesaria. Y por eso es interesante ver cómo se movieron los actores frente a esta necesidad bastante consciente del profesorado. Entonces, yo creo que cuatro nudos críticos de esta carrera en este choque entre actor y política en general. Entonces, el primero, yo creo que hay una distinción que no está en la carrera y que yo creo que se buscó instalar y que el colegio jugó un rol importante y el movimiento docente en general también, es que en el fondo reforma del trabajo docente. ¿Qué pasó con esta mirada que estamos hablando? En el fondo? ¿Qué pasó con, en el fondo, entender el trabajo docente como un quehacer objetivo y subjetivo? O sea, hay condiciones plenas, tiempos, pero también hay resguardos subjetivos que tienen que ver no solo con la identidad, sino que también con la autoridad, la salud, etc. Entonces, es raro porque la consulta realizada por el colegio a inicios de la movilización expresa un rechazo contundente, yo creo que casi inesperado. O sea, un 97% de la población docente dice no estar de acuerdo. Entonces uno podría decir, y lo dijeron muchos lamentablemente, por ignorancia. Pero básicamente no era así, era precisamente por alto conocimiento. Y en ese sentido, lo interesante yo creo que ese 97 no responde exclusivamente a cuestiones legales, sino que responde también a una animosidad hacia la política pública. Y eso tiene que ver también con la generación de una resistencia, que lo voy a plantear un poco más adelante, y cómo esa resistencia, a veces incomprendida desde el actor docente, ahora tiene ciertos tránsitos a entenderse desde la propuesta. O sea, es clásico en nuestra escuela tener diálogos abiertos con los docentes o tener diálogo entre nosotros, y lo principal es la catarsis. Y esa catarsis tiene que ver con esa resistencia y esa incomodidad. Pero el fenómeno que ocurrió en muchas escuelas y liceos del país movilizados es que eso se ha transformado mucho más en la instalación de propuestas. Y ese tránsito yo creo que es clave para esta relación entre actores sociales, participación ciudadana y construcción de reforma. Y aquí yo creo que, más allá de los roles políticos, no creo que sea el punto esencial en este minuto, creo que hay ciertas cosas que hay que relevar. Uno es eso. Por eso la demanda por el agobio no desaparece. Porque efectivamente este proyecto no transforma ese fenómeno. Y yo creo que desde algunos puntos de vista la campaña profundiza el fenómeno.
Y también tiene que ver con el tema de la valoración del trabajo, o sea, la generación de una estructura remunerativa que se mantiene lamentablemente después de las modificaciones instaladas, con todas las flexibilidades que se han hecho, una estructura remunerativa de asociación directa al resultado por desempeño, dice poco de todas estas buenas frases sobre el valor docente. Un segundo punto relevante tiene que ver con, y que desde la campaña para nosotros del centro, es la concepción de desarrollo profesional. Y de hecho, no es menor que sea el punto que esté más difícil de cambiar. ¿Cómo se entiende el desarrollo profesional docente? Desde una mirada del colegio de profesores en donde hay una distinción clara entre procesos de evaluación como formativos y procesuales, valga la redundancia, y a la vez también estructura de remuneraciones que valore y dignifique la labor docente. Esa separación, que para nosotros como docentes debería ser natural, porque entendemos los procesos evaluativos como procesos de mejora, el mecanismo instalado en la carrera lo define siempre en conjunto. Y eso sí, yo creo que tiene que ver con quienes opinan sobre educación. Y eso sí tiene que ver con quienes manejan la técnica por sobre la pedagogía. Y eso sí tiene que ver con un concepto de pedagogía. Eso no quiere decir que hay que censurar esas palabras, pero sí hay que, en el fondo, ordenar el mapa y poner cada una en su lugar. Y en ese sentido, para nosotros ha sido clave esta idea de certificación, que efectivamente cambia el nombre, desde nuestra lectura cambia solo el nombre y se flexibilizan los tránsitos y las formas de desarrollo, pero es clave entender que aquí se define el tipo de pedagogía en gran parte, porque en el fondo uno establece un sistema de evaluación por lo menos en dos niveles, en el fondo en el conocimiento específico y en el desarrollo profesional por medio del portafolio. Puede ser en tres también, si existe o no evaluación local. Y a la vez también asocia estructura de remuneración a desempeño evaluado en evaluaciones estandarizadas. Entonces, saca del aula un poco. Y eso todos los que hemos trabajado en colegios y que han estudiado saben que el portafolio, el desarrollo del portafolio es un conocimiento más bien abstraído del aula. O sea, por eso lo puedo hacer afuera y es un informe. Pero no necesariamente mira tanto lo que ocurre en aula, solo en el momento de la grabación que podemos discutir en unos minutos si es un buen mecanismo. 3 minutos. Ya está. Entonces, esto también me interesa mucho. Un punto clave también para nosotros es que la definición de pedagogía que encierra este proyecto, primero, la ausencia de una definición colectiva. Segundo, la ausencia de una mirada de la contextualización clave en el desarrollo pedagógico. Y por último, quiero puntualizar en esto, la fragmentación del entendimiento de la pedagogía. O sea, si nosotros entendemos el trabajo docente como a lo menos 3 dimensiones: desarrollo social, rol social del docente; segundo, dimensión socioafectiva y formativa; y tercera, una dimensión más vinculada al desarrollo y conocimiento escolar, el hecho de fragmentar en evaluaciones estandarizadas está rompiendo o está yendo en contra de este concepto de pedagogía que nosotros intentamos posicionar. Y por supuesto tiene problemas de forma, que por eso también un enfrentamiento muy fuerte entre actor y proyecto y reforma, que tiene que ver con la ausencia de sistema de retiro. Todos los sistemas de carrera docente en el mundo tienen sistema de retiro y este no lo posee. Ojalá en el proceso de indicaciones se pueda instalar, aunque es muy difícil porque ya está dentro de la Cámara de Diputados y del proceso legal, las indicaciones no pueden ser presupuestarias. Y un problema clave de implementación que tiene que ver con, en el fondo, la inexistencia de una política, de un proyecto nacional de educación. O sea, en el fondo está solo este punto de la formación inicial y cómo yo puedo regular que esa formación inicial sea una formación de calidad y tenga como único mecanismo la acreditación con todas las falencias que esta tiene, ya habla de un problema de forma, por lo menos una luz de alerta. Y un segunda luz de alerta es cuando tengo un sistema con 4 grandes escolar, con 4 grandes formas de administración, en el fondo la posibilidad de implementar a fondo una política también es complejo. O sea, la posibilidad, por ejemplo, de los particulares subvencionados que reúnen la mayoría de la matrícula, también es compleja, porque la capacidad de acción del Estado sobre ellos es muy baja. ¿Para qué decir con la situación de los particulares pagados? ¿En qué momento estamos? Tercer momento desde nuestra lectura como campaña. Uno, nuestra lectura es que efectivamente hay un avance entre la idea de la resistencia y la construcción de la propuesta. El Colegio de Profesores ha tenido una historia muy fuerte en relación a aquello. Guillermo mencionó, no sé, 15 instancias al menos de ese proceso. Creemos nosotros que ese proceso tiene que rearticular, fortalecer, porque es el espacio de defensa no meramente reivindicativo laboral, por una parte, y segundo, es el espacio de defensa identitario, en el sentido que reconstruye por medio del movimiento la acción del actor. O sea, no solo se defiende, sino que
pasa a la ofensiva de la propuesta. Y eso yo creo que es clave, porque además toma la palabra que otros la han tomado en el espacio público. Pero hay una segunda dimensión que ha sido muy fuerte también y que desde la lectura de la campaña la consideramos muy relevante, que tiene que ver con que hay muchos docentes que no solamente han hecho la lectura hacia el Estado, en el fondo esta demanda se soluciona con un proyecto de ley, sino que también tiene que ver con la apropiación de sus propias escuelas, de cómo la carrera docente y la política educativa en general hace rato que están en la escuela, hace rato que hay sistemas de medición y procesos de sobreevaluación muy fuertes, hace rato que hay desconfianza en los docentes en las escuelas, hace rato que se externalizó por medio de la ATE la mayoría de las funciones de apoyo. Entonces, eso ya está en la escuela. Y es clave que los actores no solo esperen la gran disputa con el Estado, que es clave, central, porque modifica estructuralmente la condición, sino que también desarrollen procesos de organización local y de disputa en su espacio local, porque eso refuerza la identidad. Y eso está ocurriendo. Yo no voy a decir que en todas las escuelas del país, porque sería mentiroso, mi parte, pero sí en muchas escuelas del país, o sí muchos docentes están mirando esa doble dimensión, la acción en la escuela y la generación de propuesta nacional. Por tanto, solo 3 puntos y con esto termino. La mirada que queremos instalar tiene que ver con que en esta relación entre actor y reforma hay un proceso de construcción, reconstrucción, porque no olvidamos la historia, del sujeto docente y del movimiento docente. Esto no es un proceso que empezó este año ni a finales del año pasado. Sería ingenuo y en el fondo poco feliz decir que este proceso empezó a finales del año pasado. Este proceso tiene una larga data y lo interesante es que está viviendo una coyuntura de tránsito entre la resistencia y la generación de propuestas. En estas 3 dimensiones, los procesos legislativos, la progresión de la escuela y también en disputar la palabra en el debate educativo nacional. Quienes hablan de educación, no solo tenemos que decir, esos no tienen que hablar, tenemos que hablar nosotros, tenemos que hablar con contundencia, tenemos que hablar organizadamente, tenemos que hablar con unidad, con todo. Pero en el fondo tenemos que empezar a hablar. Siempre hay que pensar, creo yo, desde la disputa, en el mejor sentido de la palabra, y no solo desde la catarsis, en el fondo de la queja. Y ese tránsito, estos procesos, mucho más a veces que la reforma que han instalado en la escolaridad, lo han ganado. Esta mirada tiene que ver con la pedagogía, pero tiene que ver con la pedagogía en un tránsito entre la condición de trabajo y la generación proyectual del profesional. Y ese tránsito, en el fondo, es el que desde nuestra mirada fortalece y está fortaleciendo los vínculos y la capacidad de intervenir y de generar procesos de reforma desde los actores. Muchas gracias.